Este, la clase pasada estábamos tratando de demostrar que, em, que la aproximación de longitud de trayectoria para funciones de clase C1 eh, se podían ver como la integral de la norma de la derivada, ¿no? O sea, funciones de R a Rn. Y hayamos demostrado primeramente que ese conjunto raro que hayamos definido como supremo de aproximaciones, ¿no? Sí existía, ¿no? Entonces, haya puesto dos resultados, uno que es eh, el puente que existe entre la integral de Riemann y la integral de Darboux, ¿no? Y el otro, pues que es como, era como una especie de continuidad, pero variando, no solamente como que variando tantito el punto, sino variando n puntos, pero lo suficientemente cerca, ¿no? Entonces, ese se ha quedado como tarea moral y el otro pues es un resultado de cálculo 2, ¿no? Entonces, ahora sí, em, continuando con la demostración, pues pondríamos, queremos demostrar, recuerden que eh, una igualdad, ¿no? Entonces vamos a usar el viejo truco, vamos a demostrar que la diferencia entre lo que queremos probar y lo otro es menor que epsilon, ¿sale? Sea epsilon mayor que cero. Bueno, pues ya yo ahora sí, yo creo que más al rato me pongo al corriente y subo lo que me hace falta, ¿no? Este, eh, pero bueno, lo que vamos a demostrar es que la norma de la integral de la norma de la derivada y el supremo de las normas estas distan en menos que epsilon, ¿no? Entonces vamos a demostrar que esos dos números son menor que epsilon para toda epsilon, ¿vale? Y con eso vamos a demostrar que son iguales. Entonces, voy a hacer varias cosas. Primero voy a decir sea epsilon sobre 3 mayor que 0. Voy a partir 3 pedazos, ¿no? Entonces, eh, por el resultado 1, que es la parte de que enlaza a Riemann, entonces, y se lo voy a aplicar a la norma de la derivada, ¿no? Porque ahí el resultado 1 habla sobre una función continua. Y ahora, la norma de la derivada es una función continua porque la norma es continua y porque por hipótesis la derivada es continua, ¿vale? Entonces, composición de continuas es continua. Entonces, le puedo aplicar el resultado 1 que pide una función continua en la norma de la derivada, ¿sale? Entonces, ya que esta es continua, en el intervalo cerrado AB, ¿vale? Entonces, por la hipótesis de que F es de clase C1. Ajá. Entonces, por lo cual, bloque existe una delta 1 mayor que 0, ajá, tal que si la norma de la partición es menor que delta 1, ajá, entonces se cumple pues, lo que dice el resultado 1, ¿no? Que en este caso va a ser
que la integral de AB de la norma de la derivada, menos la suma desde que k es igual a 0 hasta m menos 1 de la norma de f' valuada en un tk, así, multiplicada por tk más 1 menos tk. Esto es menor que epsilon sobre 3. ¿Sale? Para cualesquiera tk barra, que pertenece al intervalo cerrado tk, tk más 1, ¿no? Simplemente estoy aplicándole pues la definición, ¿no? ¿Están de acuerdo? ¿De ahí tienen dudas? ¿Todo bien? Digo, nada más le estoy, o sea, aquí lo que estoy haciendo es, de alguna manera la integral de la derivada, que es lo que quiero que me salga, ¿no? En la igualdad, lo estoy relacionando con un término y este término debe de parecerse al término que queremos. ¿Por qué razón? Nada más porque sí. Dulce, ¿por qué este término me sirve? MCM, ¿se te ocurre? Bonfil, nadie se le ocurre. Ahora John no está con nosotros. Solís, Pues tengo varias ideas, pero si el TK es el supremo no funciona, ¿no? Pero creo que como es una partición, pues si haces más pequeñas las particiones, pues se va haciendo más pequeña, ¿no? mm, más bien, No, pero no fíjense que sería por lo de el resultado 2. O sea, le estamos aplicando la función a cada pedacito, ¿no? Entonces ya de ahí, bueno, no es por eso. no, Ah, es porque este término nos va a salir cuando apliquemos valor medio, ¿se acuerdan? Si recuerdan cuando demostramos que existía el supremo, nos quedó algo así, ¿no? Entonces, este está cerca de este y este de alguna manera se va a relacionar con el otro, ¿no? O sea, pero ya primero acotamos las diferencias que hay entre estos dos, ¿no? Pero todavía nos falta, ¿vale? Entonces, aquí lo único que hice fue decir, la integral de la norma de la derivada está muy cerca de algunas particiones muy finas con respecto a este término, ¿no? De la norma de estas de rima. Entonces, ahora vamos a acercar otros términos, ¿vale? Entonces, ahora va a ser para otra epsilon, que ahora vamos a tomar para epsilon entre 3 por b menos a, que este también es un término mayor que 0. Aplicamos el resultado 2.
Ajá. Entonces el resultado 2, fíjense. Entonces, ya que, pues, vamos a aplicar a la derivada, ¿vale? Ya que f' es continua en AB, existe una delta 2, o sea, se lo voy a aplicar a f' mayor que 0, tal que la norma de la derivada valuada en t, salió muy feo, menos f1' S1, coma fn Sn, acuérdense que son sus funciones coordenadas. Ajá. Esto es menor que la epsilon que propusimos, epsilon entre 3 por b menos a, para cualesquiera t, S1 hasta Sn que pertenecen a B, que cumplen que esta es como nuestra especie de continuidad, que el valor absoluto de t menos Si es menor que delta 2, ¿no? Y esto con I de 1 hasta n. Entonces, ahí lo que estoy diciendo es, estoy acercando nada más con los términos de la derivada, nada más que estoy permitiendo moverme un poquito de los puntos, ¿sale? Entonces, ahorita les digo qué objetivo tiene hacer ese movimiento de los puntos, ¿sale? O sea, aquí no he llegado a mi objetivo. En la primera sí, que es acercar estos dos términos. Y ahora voy a mover un poquito de los puntos aquí de la misma derivada para acercarme a otro lado. Ujú. Entonces, ahora vamos a dejar y vamos a aplicar otra epsilon, ¿sale? Entonces ahora para epsilon sobre 3 mayor que 0, lo que pasa es que fíjense, fíjense esta parte me acerca con valor medio, ¿no? Pero sí se acuerdan que cuando aplicábamos valor medio, no nos quedaba el mismo punto, porque eso de hecho lo preguntó Dulce, ¿no? O sea, aplicábamos el valor medio n veces y el punto que teníamos era un punto diferente, ¿sí se acuerdan? Entonces no vamos a llegar a esto, ¿no? Porque aquí el TK ya tiene que ser como igualito, ¿no? Entonces, en el otro, el punto el que obteníamos en el valor medio se movía, ¿no? El TK se iba moviendo. Entonces eso nos va a dar un poco de problemas. Entonces eso lo vamos a arreglar con esta parte 2, ¿no? Cuando tengamos ese movimiento en los puntos, en los gorros, ¿no? Que se van a estar moviendo, puede que la función original se me aleje, pero no se me va a alejar tanto porque los vamos a tomar cerca, ¿sale? Eso también es importante, ¿no? Entonces, con esto más o menos lo que vamos a garantizar es que la norma de la derivada normal, ajá, va a estar cerca de estos de aquí, ¿no? Eso ahorita lo vamos a ver, pero esto es por la parte de que en el valor medio sí me van a cambiar los puntos, ¿no? Es como para controlarlos. Y por último, lo que vamos a relacionar es
Pues lo más obvio, ¿no? El supremo con un elemento, con una aproximación, ¿no? Que esa es la más fácil, ¿no? Porque quiere decir, para epsilon 3 existe una partición, ¿no? Pi 1, que nada más por ponerle nombres va a tener puntos T01 hasta TM1. Ajá, ya tiene M puntos, donde, bueno, obviamente aquí vamos a ponerle donde T01 puse esa, este es menor que T11, y así hasta este es menor que TM1 igual a B. Ajá, una partición de AB tal que ¿qué va a pasar? Pues la definición de supremo como tal, o sea, el supremo corriendo pi en todas las particiones de AB, ¿no? Del conjunto de la suma desde que k es igual con 0 hasta m-1, ¿no? De la norma de f en tk más 1 menos f en tk, ¿no? Que esa es la que queremos llegar a que es la integral, menos epsilon sobre 3 va a ser menor que un elemento del conjunto, ¿no? Que en este caso es justamente el elemento que tenemos, es la suma desde que k es igual con 0 hasta m-1 de la norma de f evaluada en tk más 1, 1 menos f en tk, ¿no? 1, así. O sea, esta simplemente es decir que hay un elemento cerca del conjunto del supremo, ¿no? Y eso es algo que pues es el teorema famoso que siempre ocupamos con supremos, ¿no? Entonces, bueno, ahora, ¿qué más necesitamos? Para no estar arrastrando tantas cosas, lo que voy a hacer es decir, llamemos L igual a este supremo, ¿no? Para no estar poniendo tanto. Entonces, es la suma desde que k es igual con 0 hasta m-1 de la norma de f en tk más 1 menos f en tk, a ese le vamos a llamar L, ¿no? Ya para no estar arrastrando tanto. Ok. Fíjense, fíjense. Estamos diciendo lo siguiente, fíjense, estamos diciendo, el supremo está cerca de un elemento de suma, ¿no? Y ese elemento de suma le podemos aplicar valor medio, ¿sale? Entonces, este está cerca de alguno de valor medio. Y el de valor medio está cerca de la integral, ¿no? Entonces, como que este supremo de la integral deberían de estar cerca. ¿Sí, más o menos? Profe, ¿puede repetir el último paso? Nada más le llamé L igual al supremo. El penúltimo paso. Como ese es el supremo, si a este supremo yo le quito una cantidad positiva, debe existir un elemento del conjunto que lo pase. Y los elementos del conjunto pues tienen esta forma. ¿De acuerdo? Sí, Y entonces la idea es, el supremo está cerca de algún elemento. Elemento le aplicamos valor medio, ¿sale? Entonces está cerca de alguien de valor medio. Y luego el de valor medio está cerca de alguien de la integral, ¿no? Entonces, si hacemos bien las cuentas, como que debería de ser cierto que el supremo está cerca de la integral, que eso es lo que queremos hacer, ¿de acuerdo? Entonces ya hicimos, escogimos las epsilon y todo,
de tal manera que ya nos debería de salir, ¿no? ¿Vale? Ahora, Dulce, ¿qué se hace? Máximo de las n's, mínimo de las deltas. Aquí no está tan fácil. Lo que tenemos que hacer es ajustar las n's o ajustar las deltas. Pero en este caso lo que tenemos que hacer no es ajustar una n o ajustar unas deltas. Lo que tenemos que hacer es ajustar una partición, ¿no? Porque fíjense, para la primera epsilon sobre 3 necesitamos una partición de tal manera que la norma de la partición sea menor que delta 1, ¿no? Ahora, para esta necesito una delta 2. Necesito que los puntos estén tan cerca como menos delta 2, ¿no? Y luego necesito para esta una partición que ya encontré acá, ¿no? ¿Cómo le hago para que tomar una partición que cumpla para todas? La unión. No, porque no todos tenemos partición. O sea, tenemos partición en el primero, en el segundo, y en el primero, en el tercero y en el segundo no tenemos una partición, ¿no? Entonces, escojamos una partición. Ahí les va, ¿eh? Pi estrella, tal que la norma de la partición sea menor que el mínimo entre delta 1 y delta 2. ¿Sale? Si hago esto, cuando yo tome mis puntos en la norma de la partición, ya van a estar cerquita aquí. ¿Sale? Y el delta 1, pues va a ser justo para que cumpla esto, ¿no? ¿Sale? O sea, ya estoy haciendo que cumpla la primera parte por default y la segunda la va a cumplir porque si los puntos están valuados, o sea, si T y SI son puntos de la partición, ya van a ser menor que delta 2 automáticamente. O puntos consecutivos, ¿no? Porque es lo que me importa. Entonces, digamos que con esto aseguro más o menos el 1 y el 2, y ya nada más para asegurar el último, lo que voy a decir es que pi estrella va a ser más grande que pi 1. O sea, me lo tomo un refinamiento de pi 1, ¿no? Y bueno, donde pues, pi estrella va a tener sus correspondientes puntos, ¿no? Que en este caso va a ser T0. Vamos a poner que va a tener T0 hasta TM estrella puntos. ¿De acuerdo? O sea, ¿están de acuerdo que se puede construir esa partición, ¿no? ¿O no? Digo, eso creo que lo discutimos en algún momento en cálculo 2, ¿no? Ok. Entonces, eso nada más es como para ajustar las deltas o las n's, ¿no? En este caso tenemos que ajustar. Sí, porque son m estrella puntos, no sé cuántos son, ¿no? No tienen que ser ni igual a la n, ni igual a los otros, ¿no? Pues es diferente. Entonces, fíjense. Entonces, fíjense, llamemos. L pi estrella, la vamos a llamar. Fíjense, A, la suma desde que K es igual con 0 hasta M estrella menos 1 de la norma
de f en tk más 1 menos f en tk. Digo, el elemento correspondiente, este es el elemento correspondiente a esta partición que definimos. Ajá. Igual lo voy a hacer para no tener que estar arrastrando tantas cosas, ¿no? Ahora, justamente lo que decía, ya tomamos la partición adecuada, ¿cuál es el siguiente paso? Relacionarlo con el valor medio, ¿no? Entonces esto va a ser igual, ¿sí o no? Por el teorema del valor medio a la suma desde que k es igual con 0 de m estrella menos 1 de la norma déjenme pensar. Es que voy a aplicar, me estoy haciendo dos pasos aquí. La estoy partiendo en sus funciones coordenadas y ya estoy aplicando valor medio. Entonces, cuando hago eso va a ser la F1', ajá, valuada en un TK', que ese es como el punto que me va a quedar del valor medio, multiplicada por la longitud del intervalo, ¿no? TK más 1 menos TK, ¿no? Entonces, esta es mi primera entrada. Y después va a ser Fn', ajá, en TKN, multiplicada por la longitud del intervalo, ¿no? Ahí está. No sé por qué Jesús siempre me recuerda a la playa esa de Acapulco. ¿Cómo se llama? ¿Sí se llama Playa Bonfil? La que está ahí cerca de Barra Vieja, ¿no? Pero bueno, aquí lo único que hice fue, o sea, esta cosa es la norma de, esta parte de aquí es F1 TK más 1 menos F1 en TK, F2 TK más 1 menos F2 en TK, Fn menos Fn TK, ¿no? Entonces ya de una vez a cada de esas, una de esas le estoy aplicando el teorema del valor medio, es decir, hay un punto que cuando lo evalúan en la derivada, por la longitud del intervalo nos da esto, ¿no? Para cada una de estas funciones. ¿De acuerdo? Ahora, bueno, le vamos a decir dónde, justamente vamos a poner dónde estos TK1 hasta TKN son puntos que pertenecen al intervalo, de hecho al intervalo no, al intervalo TK más 1, ¿no? Todavía más, es decir, estos son puntos que pertenecen al intervalo TK, TK más 1. ¿De acuerdo? Déjenme ver. Sí. ¿Hasta aquí todos bien? De hecho, ¿cuántos puntos tengo aquí? Tengo más de n, no tengo k por n puntos. ¿Sí están de acuerdo? Entonces vamos a ser explícitos en esta parte para que no se pierdan como Eric. Y ahorita les enseño que también estoy en la playa. Entonces m estrella, no, no es cierto. M estrella menos 1. Entonces tenemos no, tenemos, perdón, tenemos m estrella por n puntos. El k es una índice. Ujú. Así hagan sus exámenes ustedes. Si ustedes sus exámenes los hacen así, no tengo bronca, ¿sale? Pues aquí.
¿Hiciste tu examen de cálculo, Dulce, y te fue bien? No, me fue muy mal. Bueno, es que, más o menos. Pero pues la experiencia estuvo bien. Ok. Entonces vamos a más o menos tratar de decir qué es lo que llevamos hasta aquí. Fíjense. Escogí una partición, ¿no? Y ahora lo que hice fue decir, bueno, esta partición tiene alguien que se parece mucho en valor medio. Ajá. Entonces, ¿cuál es el siguiente paso? Ya que decía que esta suma estaba cerca del valor medio. Relacionarla con alguna suma de Riemann, ¿están de acuerdo? ¿Cuál suma de Riemann la voy a asociar? Pues la que sea. Ajá. O sea, fíjate lo que vamos a decir aquí. Sean cualesquiera. Ajá. O sea, necesito asociarla para, ¿cómo que n? ¿N quién? Es que si la K está fija, pues que la K va desde 1 hasta M asterisco, creo que va desde 0, ¿no? Ujú. Si la K está fija, ajá, tengo M puntos, pero la K se mueve. ¿Por qué tengo M puntos? Porque tengo la función se parte en N funciones, ¿no? Entonces me va a dar un punto por cada vez que parta la función. Entonces, si tengo la K fija, tengo N puntos diferentes, ¿de acuerdo? Pero la K se mueve de 0 hasta M estrella menos 1. Entonces, en realidad tengo K por M estrella puntos de los TKs, ¿no? Ahora, necesito comparar esa cosa con el valor medio. Perdón, con la suma de Riemann, porque el valor medio ya lo tomé. Entonces, ¿qué suma de Riemann? De hecho, me podía tomar la suma de Riemann que justamente toma estos TKs. ¿Están de acuerdo? Sin ningún problema, pero o para la misma, ¿no? O sea, no tendría yo ninguna bronca, pero pues me voy a tomar cualquier suma de Riemann, ¿vale? ¿Cómo ven? Hasta aquí. Entonces, fíjense. Entonces, sean cualesquiera, T0 hasta, en este caso va a ser hasta TM estrella menos 1, gorro, ajá, que pertenecen al intervalo, en este caso va a ser TK, TK más 1. Ujú. Les pongo ese gorro porque hacen referencia a la suma de Riemann, ¿no? Para acá igual hasta 0, hasta M estrella menos 1. Entonces vamos a consideremos la suma, vamos a llamarle SP, ajá. O sea, el otro era el EPI, este simplemente es SP. La suma desde que K es igual con 0 hasta M estrella menos 1, ajá, de la norma de la derivada evaluada en TK gorro, ajá, del TK más 1 menos el TK. ¿Sale? Profe, ¿podemos hacer un repasito rápido de todo lo que estamos haciendo? O sea, que queremos llegar por fin. Ya se perdieron, así ya. Ya se perdieron de qué estamos Un haciendo. poquito. Es que son muchos subíndices. Ok. O sea, lo único que estoy diciendo es, fíjense, en esta parte de aquí, de hecho esto es redundante. Vamos a quitar esto y simplemente vamos a decir, sean cualesquiera T0
y Tm estrella menos 1 que pertenecen a Tk y Tk más 1. Entonces, con eso lo único que estoy diciendo es, me voy a tomar cualquier suma de Riemann, ¿no? De esta, ¿no? Ya cualquiera. De hecho, incluso, nada más que aquí, ¿cuál es por ejemplo, aquí la cosa es que fíjense en o sea, ¿cuál es la diferencia entre el S estrella y el L estrella? El S estrella, la función de la derivada se está evaluando en un mismo punto, ¿sale? Y en el L estrella, la función de la derivada se está evaluando en coordenadas un poquito diferentes, ¿sí ven? No es exactamente el mismo punto. Entonces, ese es justamente uno de los problemas. O sea, fíjense, cuando nosotros íbamos a esta parte de aquí, el punto es el mismo, ¿no? Pero cuando aplicamos el teorema del valor medio, en las entradas los puntos son diferentes, no son exactamente el mismo punto, ¿sale? Entonces, cuando yo hago esto, aquí lo que estoy haciendo es agarrarme el mismo punto, ajá, y de alguna manera quiero relacionar el L pi estrella con el S pi estrella, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre el L estrella y el S pi estrella? Pues que el L estrella es un valor medio que es un punto distinto en cada coordenada y que el S pi estrella ya va a ser un punto donde el valor medio va a estar aplicado solo a un punto, ¿sí o no? Pero bueno, a ver, vamos a lo que dice Dulce. Ajá. Nuestro objetivo es demostrar que la integral de AB menos el supremo, o sea, si yo me agarro la integral y me fijo el supremo, esos dos están tan cerca como yo quiera. Ajá, o sea, lo que voy a demostrar es que el valor absoluto de la integral menos el supremo es menor que epsilon. Ajá. Y como mi epsilon es arbitraria, eso va a demostrar que son iguales. Entonces, la cuestión es partir la epsilon en 3 pedazos. La primera me va a acercar la integral con una suma de Riemann de la norma de la derivada. La segunda me va a decir que no importa que los puntos varíen, digan estando cerca. Entonces esta, cuando yo empiece con una partición como la que ya empecé, me va a llevar a esto, ¿sale? Y después, la última es para decir que estoy cerca del supremo y que entonces la partición también se va a poder acercar al supremo, ¿no? ¿De acuerdo? Eso es lo que estamos tratando de hacer. No sé si con eso queda más claro. Ok, entonces, lo que voy a decir es, a ver, ¿qué tan lejos está realmente esta estrella de L pi estrella? Donde uno es valor medio normal y la otra es valor medio moviendo los puntos en las coordenadas, ¿no? Entonces, ¿qué tan lejos están? Bueno, pues vamos a poner quién es quién. Esta es la suma desde que k es igual con 0, ajá, hasta m asterisco menos 1 de la norma de f' valuada en tk gorro por tk más 1 menos tk. Y ni modo por los que toman apuntes a mano. Menos la suma desde que k es igual con 0 hasta m estrella menos 1, ajá, de la norma de F1' en TK, ajá, por TK más 1 menos TK, y todo esto hasta el Fn' multiplicada por el TKN por el TK más 1 menos TK. ¿De acuerdo? Ah, le faltó aquí. Entonces aquí va un paréntesis, y aquí va otro, y aquí va la norma. ¿Vale? Entonces, ay, me faltó todavía un valor absoluto, ¿no? Qué desastre.
Ahí está. Entonces, finalmente, ¿qué es lo que voy a hacer? Lo que voy a hacer es factorizar el TK más 1 con el TK que esté en ambos términos, ¿no? O sea, este sale de la norma de aquí y puedo meter la suma está indexada sobre lo mismo, ¿no? Entonces puedo agarrar y decir, bueno, esto va a ser igual a una sola suma, esto va a ser el valor absoluto de la suma desde que es igual con 0 de m estrella menos 1, uno las dos sumas y luego agarro el término que es igual, que en este caso es TK más 1 menos TK. Y luego ahora sí pongo los que son distintos, ¿no? Que en este caso va a ser, déjenme ponerlo en orden distinto, el TK más 1 lo voy a poner hasta el final. Entonces aquí voy a poner, esto es la norma de F' valuada en TK gorro, ajá, menos la norma de F1' en TK prima. Si les había puesto, sí, a estos sí les pusimos, porque hay unos que no los traen, ¿no? O sea, hay unos TK subíndice 1 que no traen el paréntesis, ¿verdad? Pero bueno, el de ahorita sí lo trae. Entonces este es el TKN. Es que son muchos, ¿no? Aquí está, este es el TKN. ¿A quién se le ocurrió esta prueba que ya está muy larga? Entonces aquí está. Y esto multiplicado por TK más 1 menos TK. Ajá. O sea, sí se simplificó algo porque pues ya me cupo en un reglón, ¿no? Ahora. ¿Por qué hice esto? Por loco Oiga, nomás. profe, Ajá. una duda. Entonces, estamos diciendo que la integral de Darboux, que casi nada más vimos en dos dimensiones, sirve para cualquiera dimensiones, ¿verdad? Porque abrió la función en cualesquiera coordenadas, ¿no? No, ¿No? no. Nada, estamos diciendo que la longitud de curva se puede calcular como una integral. ¿Sale? Pero no estoy diciendo nada Ah, ya, ya, ya. Sí, sí. como que puedes integrar coordenadas a coordenadas, ¿no? No estoy diciendo nada de eso. A ver, entonces, eh, ¿y ahora qué? A ver, el TK barra, ¿qué tan lejos está del TKI? ¿Están de acuerdo? Fíjense que el TK barra, y si quieren el TK1 y el TKN, acuérdense que todos estos puntos están escogidos entre TK y TK más 1, ¿no? Para que no se hagan bolas. Entonces, el valor absoluto de cualquiera de estas es menor que la norma de la partición, que es menor que delta 2, ¿no? ¿Sí o no? O sea, acuérdense de la que está aquí arriba, de esta delta 2, ¿no? Entonces, el T vendría siendo el papel del barras y los SIs tendrían siendo el papel de los, ya se me olvidó cómo les puse, los TKs is, ¿no? Ajá. Entonces, estos puntos están más cerca que delta 2, entonces se valdría esto, ¿no? Pero si se acuerdan, la desigualdad del triángulo generalizada, ¿qué les dice? Ay, güey, aquí no se quiere dejar. ¿Por qué? ¿Por qué se regresa? No quiere hacerme caso esto. Que hay como una selección ahí. Dijo, ya está muy feo esto, ya no lo quiero hacer, ¿no? Ahí está. Entonces, si se acuerdan, por la desigualdad de triángulo generalizada, estas cosas en menor son menores que la norma así, ¿no? ¿Sí o no?
Ajá. Entonces, esta parte de aquí va a ser menor que epsilon sobre 3 por b menos a, ¿no? ¿Sí o no? Entonces, es lo que vamos a poner aquí. Que esto va a ser menor al valor absoluto de la suma desde que a igual con 0 hasta m estrella menos 1. Ahí que escribí ahí. Manches, si todavía nos faltan como 10 hojas. M estrella menos 1 de epsilon entre 3 por b menos a por tk más 1 menos tk, ¿no? Ay, se hizo bien chiquito, ¿no? Esto vamos a ponerle aquí porque van a ser tan malos y cuando lo lean no digan, ay, ¿qué hicimos ahí? Porque la norma de la partición es menor que delta 2, ¿sale? Entonces allá van a decir, por eso, ¿sale? Entonces, ¿qué sigue? Bueno, pues ya nada más es resolver esto, ¿no? O sea, de aquí el epsilon entre 3b menos a sale de todos lados, entonces me queda aquí 3 por b menos a, por el valor absoluto de la suma desde que k es igual con 0 hasta m estrella menos 1, ajá, de tk más 1 menos tk, ¿no? Pero pues ya todos van a decir, no, no, profe, pues esto es la suma telescópica, entonces esto es epsilon por 3 por b menos a multiplicada por la longitud del intervalo, se me cancela esto y me queda epsilon sobre 3, ¿no? Entonces, por lo tanto, S pi estrella menos L pi estrella a lo más dista en epsilon sobre 3. ¿Están de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que estoy diciendo? Lo que estoy diciendo es que valor medio cambiando los puntos coordenada a coordenada cerquita y valor medio en un punto fijo están muy cerca, ¿no? Ahora, lo que tengo que argumentar ahora es que valor medio de la integral está muy cerca, y ahí me voy a agarrar otro epsilon sobre 3 y que el supremo del valor medio cambiando los puntos están cerca y entonces por lo tanto ya deben de estar cerca, ¿sí o no? Con la otra epsilon sobre 3. Entonces, fíjense. Concluimos que es trivial la demostración, ¿no? Que si yo me fijo en la integral de AB de la norma de f' y a esta cosa le resto L, ¿quién era L? ¿Se acuerdan? L era el supremo. Esto va a ser esto va a ser igual a un 0, ¿no? Bien chistoso, va a ser f', ajá, menos, le voy a restar ese pi estrella, se lo voy a sumar, ajá, le voy a restar L pi estrella, se lo voy a sumar, y finalmente me va a quedar L, ¿no? Por acá arriba, ¿no? Aquí, mira, ¿viste? No engaño. Entonces esto va a ser menor o igual a la integral de AB de la norma de f' menos S pi estrella más S pi estrella menos L pi estrella más L pi estrella menos L. ¿Están de acuerdo? Ahora, la integral de ese pi estrella, en realidad ese pi estrella es la suma de Riemann, ¿no? Y como la partición es menor que delta, pues es justamente algo que cumple esto, ¿no? Entonces esta primera parte es menor que epsilon sobre 3, ¿sale? Esta de aquí. Ahora, la de aquí ya vimos que es menor que epsilon sobre 3. Y la L pi estrella, acuérdense que era menor que epsilon sobre 3 porque la tomamos así. O sea, acuérdense que esta era, la L pi estrella en realidad es esta cosa, ¿no? Ajá. Bueno, no, ahí me estoy saltando un paso. O sea, la L pi estrella es un refinamiento de esta y por lo tanto, ¿qué le pasa a esto cuando hago un refinamiento? Es más grande, ¿no? ¿Sí o no? Entonces esta parte va a quedar todavía más grande
¿sí o no? Y entonces pues, va a seguir cumpliendo esto, por lo tanto, valor absoluto de esto menos el supremo va a ser menor que epsilon sobre 3. Y también aquí voy a tener que esto es menor que epsilon sobre 3 y esto es igual a epsilon, ¿no? Entonces, por lo tanto, la integral de AB de la norma de la derivada menos L es menor que epsilon, ¿no? Pero esto lo hicimos para toda epsilon mayor que 0 y por lo tanto, la integral de AB de la norma de la derivada en realidad es L, ¿no? Que eso es lo que queríamos demostrar, ¿no? Ah, fácil. Ok. Pues vamos a irnos un pequeño descanso y regresamos en lo que piensan un poco. Listo. Entonces ya espero que ya hayan digerido esta parte. Y ya nada más nuestro objetivo de hoy es entender cómo se hace una reparametrización por longitud de curva, ¿no? Profe, yo Entonces, tengo una duda. ¿Cómo ese resultado prueba lo del teorema? pues eso es lo que queríamos demostrar, ¿no? Pero es que en el teorema enunciaba otra cosa más larga. O sea, L, como llegando ahí, es se porque en vez de terminó. poner Ajá. L, ponía Ah, L sí, de ya, aquí ya me arriba. acordé, sí, que definió L. Sí, 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 ya vi. O sea, Dulce quiere que pongamos el supremo para que arrastremos más la pluma. ¿Sí? No, no, nada más era una duda, bro. Oiga, profe, ¿puedo explicar como intuitivamente qué significaba el teorema? Sí, acuérdate que nosotros teníamos una curva, ¿no? O sea, cuando tú tienes una función que es justamente el concepto que ahorita vamos a meter, ¿no? De R a Rn, y te fijas en la imagen en f de a, lo que estás haciendo es fijarte en una curva, ¿no? Por ejemplo, tu curva puede ser de esta forma. De hecho, incluso tu curva puede ser cerrada, porque como ya no estamos haciendo la gráfica, ya no tenemos ese problema, ¿no? Que teníamos en cálculo 1, que esto no daba función, ¿no? O sea, no existe una función cuya gráfica fuera una curva así. Pero como ahora estamos hablando de la imagen, ya no tenemos ese problema, ¿no? Entonces, por ejemplo, pues tu función puede ser tal que se va moviendo así cuando mueves el parámetro, ¿no? Entonces escribe una curva. Entonces, lo que nosotros hacemos con estas aproximaciones de sumas de normas de f en tk más 1 menos f en tk es hacer una partición en el dominio, ¿no? Entonces, la partición puente que cuando la evalúes te va dando los puntos que se ven aquí. Ajá. Entonces, ahí ya mi partición. Y entonces, si yo quisiera aproximar esta longitud de curva, lo que yo haría sería fijarme en vez de no sé cómo calcular la distancia entre, o sea, la longitud de la curva, ¿no? Entonces calculo la longitud de las rectas, ¿sale? Y entonces la longitud de las rectas como que tiene que ser una aproximación de la longitud de la curva, ¿no? Y cuando llego ese proceso lo llevo a particiones más finas, que en este caso sería como llevarlo al supremo, tiene que ser o tiene que coincidir con la longitud de arco, ¿de acuerdo? Sí, ya que Esa es la idea, ajá, bueno, el teorema no nada más da una igualdad bien rara entre cosas, pero en realidad ese supremo es una aproximación geométrica de la longitud de arco, ¿no? De la longitud de curva, ¿de acuerdo? Entonces, un concepto que es bien importante es cómo podemos reparametrizar con la longitud de arco. Entonces, fíjense, para eso voy a meter un concepto, sea C un subconjunto de Rn, ajá, decimos, no, vamos a decir lo que para nosotros va a ser una curva, no todas van a ser curvas para nosotros, ¿sale? Entonces, C es una curva, si existe,
una gama, ajá, que va de ir de de un intervalo de los reales a Rn, derivable en I. O sea, de hecho le estamos pidiendo que la función sea derivable. O sea, no cualquier cosa va a ser una curva, ¿sale? Tal que la imagen de I coincida con la curva. O sea, es decir, si yo tengo ahí un ente raro, ¿no? Si consigo definirle una función de I a Rn que sea derivable y su imagen me da eso, pues entonces ya puedo decir que eso es una curva. ¿Sale? Ahora, si además la derivada en t es diferente de 0 para toda t en el intervalo, entonces vamos a decimos que C es una curva suave, ¿vale? O sea, casi estamos diciendo como que no está picuda, ¿vale? ¿Sí me entienden? Entonces, note que por definiciones anteriores, también estamos diciendo que gamma es una parametrización, ¿no? ¿Sale? Porque ya hemos hablado de parametrizaciones, pero no habíamos dicho nada acerca eh, de que, bueno, más o menos, ¿no? Pero no lo habíamos dicho formalmente. ¿No recuerdas el de tus pesadillas, no, Dulce? El cuadrado. ¿Esa es una curva o no? Pues sí, ¿no? Pero es una curva no suave. No Segura. sé. No, pues no sabe porque, no, no sé. No sé, profe. Ah, Tienes que derivarla por pero debe tramos, ¿no? de, Y ver ajá, que sí. se pega bien y ver que en ningún punto la derivada vale 0, ¿no? Es que, por ejemplo, en el punto 0,0, ¿cuánto? Es que no me acuerdo cómo iba la parametrización. O sea, lo que tienen que hacer es derivar. Y si en algún punto la derivada les queda 0, pues ya, no es suave, ¿no? Que en el 0,0, es que cómo iba esta cosa era, ya la olvidé. ¿Ustedes se acuerdan cómo iba? Tendría que ser 0, t, ¿no? Era 0, t si t, entonces espérenme aquí, este 0 es de vector. No, sí, porque por ejemplo, si es 0, t, la derivada en 0, 0 tendría que ser como 0, 0, ¿no? Y ahí ya valió. Es que es la imagen, Solís, acuérdate que no es la gráfica. Eso ya lo habíamos discutido, creo que vimos un ejemplo, ¿no? Cuando definimos derivada. De donde había una función que su imagen quedaba, o sea, habíamos puesto dos funciones, ¿no? Una que su imagen era un pico y la otra que su imagen también era un pico, ¿no? Y que una no era derivable en el pico y que otra sí. ¿Se acuerdan? Ok, entonces entienden esta definición. Ok. Entonces, ahora déjenme pensar cómo vamos a ajustar la parte de la longitud de curva.
Ok, a ver, decimos que es una curva, si existe, derivable en I. Ya le estoy pidiendo que tenga derivada, ¿no? En el otro le pedí que tuviera derivada y que aparte su derivada fuera continua, ¿no? En la parte de longitud de arco, ¿no? Estoy viendo qué es lo que le tengo que pedir. Le tengo que pedir un poquito más. O sea, no voy a poder calcular longitudes de curva para todas las curvas, ¿no? Porque aquí lo que tendría es que la función que me está dando la curva es una función derivable, pero tendría también que tener que la derivada es continua, ¿sí o no? Para poderle aplicar el que vimos, ¿no? Nada, el PAES es más tramposo. Fíjense, vamos a poner aquí, definición. Es que Páez dijo, no, ¿para qué me meto tantos problemas? Me voy a tomar una curva de tal manera que la norma de la parametrización sea integrable. Bueno, pues es que así te queda más fácil, ¿no? Este, pues a ver, fíjense, sea gamma de A en B, su conjunto de R a Rn, de clase C1. Nosotros vamos a cambiar un poquito ahí, ¿sale? De clase C1, en vez de poner que la norma de la derivada es integrable, voy a poner que es de clase C1. Ajá. Entonces definimos la longitud de gamma como va a ser la longitud de gamma, va a ser igual a la integral de A hasta B de la norma de gamma prima de T diferencial de T. ¿Sale? Y aquí es donde vamos a decir, fíjense, por el teorema, pues ya sabemos que esto está bien definido. Y entonces aquí si decimos, si gamma es inyectiva para casi todos los puntos, ¿se entiende eso? Mejor le pongo aquí un para casi todos los puntos. Entonces, o ni así se entiende, ¿no? L gamma se puede interpretar como la longitud, ¿no? De una curva, ¿no? Donde pues la curva va a ser pues la imagen de gamma, ¿no? ¿Sale? Ajá, va acá. Para casi todo, ¿sí saben lo que significa eso de para casi todo? Por eso le borré una parte del para todo. No, esto significa todo
salvo una cantidad finita de puntos. ¿Vale? ¿Por qué me lo inventé si eso sí existe? O sea, lo que estoy diciendo es, si ustedes el dominio le quitan una cantidad finita de puntos y la función les queda inyectiva, eso es que es inyectiva para casi todos los puntos. Ajá. Pues está re bien el simbolito, ¿no? Pones un para tú y le borras un poquito, ¿no? Bueno, entonces esa es la anotación de nuestro curso para el casi todo, ¿sale? De acuerdo con la definición de longitud de una función de RRN, ¿cuál es más general, la nuestra o la de Páez? A ver, ayúdenme a pensar. O sea, Páez está suponiendo que la norma de la derivada es integrable y toda función integrable, ¿cómo va esto? ¿Sí se acuerdan? Si es continuo, entonces es integrable. Pero no lo demuestra, ¿o sí? No, no lo demuestra. Lo platica, ¿no? O me van a decir, se parecerá a gamma prima de psi para cualquier psi y este es parecido. ¿A poco eso se les hace que es una demostración muy formal? No, no lo hace bien, ¿sale? Pero ahí la duda que tengo es, ¿podemos debilitarlo y nada más suponer que la norma es continua? No, no que sea continua, que sea integrable, ¿no? ¿Eso dónde lo ocupé? Eso lo ocupamos para demostrar que era rectificable, ¿no? O sea, para demostrar que existía el Supremo, ¿no? Porque aquí no lo ocupamos jamás. A ver, déjenme ver. Aquí ocupé que esta fuera continua, ¿no? Ah, pero es que fíjense, este resultado 1 de cálculo 2 se vale si le quito la continuidad y le pongo integrable. ¿Sí se acuerdan? Ese es un ejercicio de doble estrella del Spivak, pero digamos que si al resultado 1 en vez de pedirle continua le piden integrable,
sí se vale también esto. Pero la parte de rectificable es donde tengo dudas. A ver, déjenme pensar. Esa parte. A ver, nada más déjenme pensar tantito. Ah, pero no hace la prueba. Es este. Déjenme ver la parte de donde digo F' es continua. Esto implica que ese FI es acotada. Bueno, porque sí estoy pidiendo que sea una curva, entonces estoy pidiendo que sea derivable, ¿no? Ok. O sea, lo único que no está pidiendo, o sea, la única diferencia es que PAES no está pidiendo que la derivada sea continua. Pero de hecho, la norma de la derivada sea continua, pero sí está pidiendo que sea derivable, pues, que exista, ¿no? Entonces, ahí... Pero ¿se acuerdan que, por ejemplo, ahí lo que me llama la atención, fíjense, si FI era continua, entonces con eso usábamos y decíamos que la FI era acotada, ¿no? ¿Sí se acuerdan? ¿Eso cómo lo ganamos aquí? O sea, ¿cómo justificamos que la función va a estar acotada? Está definido sobre un compacto, ¿no? Hay funciones, pero es que hay funciones que son integrables en un cerrado y que no sean acotadas. Ah, pero es que acuérdense, esa es una tramposada, ¿ya se acordaron? Cuando definimos funciones integrables, el supuesto que siempre tomábamos en cálculo 2 es que eran acotadas, ¿no? Entonces ahí estaría diciendo que la norma de la derivada es acotada, ¿no? Sí, no. Te voy a decir por qué sí gana y por qué no gana. Sí gana porque si toman las hipótesis así, nada más le tienen que cambiar dos cositas a la prueba para que jale, ¿sale? O sea, lo único que van a decir es como la norma es integrable, entonces esta cosa es acotada. Y ya iban a acotar en esa parte. En vez de decir que como es continua y acotada, continua en un compacto, entonces es acotada. Y hacen lo mismo en la parte de rectificación. Y en la parte de integrabilidad, ahí nada más recuerden que ese resultado también se puede usar si le ponen en vez de hipótesis continua, que es integrable, ¿sale? Entonces, o sea, son dos cambios mínimos y la prueba es la misma, ¿sale? Pero nada más nosotros, pues, ¿qué hacemos? Pues la dejamos en esta versión, ¿no? Ya si ustedes quieren ver la otra, pues es que es casi igual, o sea, estás haciendo trampa porque en la integrabilidad de la norma estás pidiendo que sea acotada y estás pidiendo que entonces, pero sí, o sea, la demostración en el libro de Páez no está completa, ¿no? Esa es por la parte que les diría que no gana porque no hace la prueba, y en la parte en la que les diría que sí gana es porque sí es un poquitito más general, ¿no? Y ya vimos los ajustes de cómo sí podemos decir por qué se sigue cumpliendo. ¿De acuerdo? Ahora. Vamos a poner aquí observación, ¿no? Vamos a ponerlo como una observación. Lo del teorema y la definición se puede mejorar cambiando
la hipótesis de clase C1 por la norma ponerle de la gamma prima integrable, ¿no? Son ajustes mínimos que se le dejan a dulce, ¿no? Al lector, ¿de acuerdo? O sea, realmente lo complicado es el teorema que probamos nosotros. Eso es lo que quiero decir, ¿sale? Oye, sería bueno poner en el examen eso, ¿no? Que demuestre bien el teorema este con la versión de Páez y ya nada más le tienen que cambiar las cosas que dije, ¿no? ¿Cómo ven? Está bueno, ¿no? ¿Vale? No se dejen de pensar. Quiero definir quiero definir la parametrización por longitud de arco. Nada más dejen de pensar qué hipótesis le vamos a pedir a la C. O sea, porque si pedimos que C, o sea, si pedimos que C sea una curva suave, lo que estamos pidiendo es que, según nuestra definición de curva, estamos pidiendo simplemente que la función sea derivable, ¿no? Pero eso no nos basta para que esto quede bien definido, ¿no? Necesitamos un poquito más, ¿no? ¿Sí o no? A ver, entonces déjenme, lo vamos poniendo. Entonces, a ver, nada más es tener cuidado aquí. Entonces se hace una curva. Para empezar tiene que ser una curva. Ajá. Ahora, o sea, esto es decir, aquí tenemos, existe una gama, ¿están de acuerdo? Que va de un intervalo. De hecho, déjenme pensar. No, vamos a pedirle que sea una curva y una curva un poquito más bonita, ¿no? Porque la curva en general es muy complicada. Entonces, una curva tal que la gama que vaya de una vez, ¿no? Del cerrado AB, de R a Rn, y que la imagen de gamma de C sea la imagen de gamma de AB, perdón, me sea C, ¿no? O sea, ya una curva un poquito más aterrizada. ¿Y qué más le vamos a pedir? Si es una curva, entonces estamos diciendo que esta cosa es derivable, ¿no? O sea, esta de aquí es derivable. Pero todavía me falta, ¿no? Porque si quiero hablar de la longitud de arco, necesito un poco más, ¿no? Necesito o que sea continua la derivada o que la norma de la derivada sea integrable, ¿no? ¿Sí están de acuerdo? ¿Cuál prefieren? Entonces vas a pedirle gamma de clase C1, ¿no? Entonces aquí, más fácil, donde gamma es de clase C1, ¿no? Y ya con eso podemos definir perfectamente la parametrización por longitud de curva, que fíjense cómo es. Acuérdense que para definir una parametrización por longitud de curva, lo que tengo que definir es una
es una alfa, ¿no? Y esta alfa va a ir de AB también. Ajá. ¿Y a dónde debiera caer? A ver, porque lo que tenía que hacer era las construíamos así, ¿no? Era gamma gorro de esta compuesta con esta, ¿no? Y entonces, esta, o sea, porque esta toma valores en AB. ¿Y cómo sé que toma valores en el otro? Déjame pensar, ¿eh? Cero a la longitud de curva. O sea, porque fíjense, a ver, bueno, ahorita vamos a ver. Entonces, yo podía definir una gama, así, de AB. Y lo que sí podría decir es que esta cosa cae en el intervalo 0, la longitud de gamma. ¿Están de acuerdo? Y si la defino como gamma dt igual a la integral de AT de la norma de gamma prima de U diferencial de U, esto tiene sentido, ¿no? Porque la función es de clase C1 más chiquito y, ajá, y le puedo aplicar lo que yo quiera. Ajá. Entonces puedo aplicar una gama, o sea, si tengo tengo mi curva, ¿no? Que es así. Y tengo mi función gamma de clase C1, ¿no? Entonces puedo definir una alfa que va a tomar valores aquí y que va a caer en dominio acá. ¿Están de acuerdo? Ujú. Ahora, esta función gamma, esta función alfa, perdónenme, ¿están de acuerdo que es estrictamente creciente, ¿verdad? ¿Cuál L? La longitud de arco. O sea, la longitud es la integral de AB de la norma de gamma prima de U diferencial de U, ¿no? ¿Sale? Entonces, aquí esta alfa es una función que es estrictamente creciente, ¿sí o no? Entonces quiere decir que es biyectiva, ¿no? O sea, esto quiere decir que existe la inversa, ajá, existe alfa a la menos 1, donde alfa a la menos 1 es una función que va de 0 a la longitud de gamma a B, ¿no? ¿Están de acuerdo? Ah, entonces ahora sí, y está, defino la parametrización por longitud de curva como gamma compuesta con alfa inversa, ¿sale? Entonces a esta se le conoce como la reparametrización por longitud de arco, ¿vale? ¿Sale? ¿Se entiende? O sea, empezamos con nuestra curva, ¿no? Y tenemos o sea, está parametrizada por una curva de clase C1. Entonces, para esta definimos la alfa como las longitudes de arco, pero pues nada más hasta un t, ¿no? Entonces, esta nos queda una función que es estrictamente creciente, por lo tanto biyectiva y tiene un inverso. Entonces, podemos hablar de la inversa que va de 0 a la longitud de curva, ¿no? Al intervalo AB. Ajá. Entonces, al final de cuentas, fíjense, o sea, como esto es una biyección, es una función suprayectiva, ¿no? Entonces, lo que estoy haciendo es, en vez de recorrer, o sea, hagan de cuenta que lo que estamos haciendo es lo siguiente, o sea, nosotros llamamos nuestro conjunto, ajá, nuestro conjunto que pues, a lo mejor era el círculo, ¿no? ¡Fum! Y entonces empezábamos aquí y pues lo teníamos parametrizado por alguna curva, ¿no?
Entonces, a lo mejor, no sé, empezábamos en t igual a 0 y terminábamos lo más usual, ¿no? En t igual a 2pi y dábamos nuestra parametrización, ¿no? Pero decimos, bueno, ¿para qué? O sea, porque aquí, por ejemplo, ¿cuánto mide esto? 2pi, ¿no? ¿Están de acuerdo? Este es un muy mal ejemplo, pero por ejemplo, este podría valer, ¿están de acuerdo que yo la podía recorrer no con 2pi, la podía recorrer con 8pi? Si se me da la gana. Entonces mi recorrido a lo mejor es muy lento porque le estoy recorriendo no con los valores que, o sea, mi recorrido no tiene nada que ver con el tamaño de la curva, ¿no? Simplemente es como, pues lo hago con, no sé, t igual a 1000 y me tomo 10,000 puntos y voy llegando lento, pero voy llegando, ¿no? ¿Qué es lo que hace la reparametrización por longitud de arco? Pues te dice, ¿cuánto mide realmente tu arco? Bueno, tu arco mide 2pi, ¿no? Pues, ¿por qué no? Simplemente tomas los parámetros de 0 a 2pi y con esos parámetros dibujas tu curva, ¿sale? Entonces estás ajustando o sea, cuando nosotros tenemos una parametrización, el tamaño del intervalo no tiene por qué ser el tamaño de la curva, simplemente con esos, cuando los rellenas, se define la curva, ¿no? La reparametrización por longitud de arco lo que hace es, bueno, tienes tu parametrización. Bueno, entonces ahora que tu dominio de la parametrización tenga que ver con la longitud de arco. O sea, solamente tómate el tamaño que necesitas, no te tomes algo más grande. ¿De acuerdo? Entonces, mi objetivo era ese. Mi objetivo es que, porque ya la siguiente clase del lunes solamente voy a definir levemente algunos conceptos como curvatura, torsión y algunas cosas en donde realmente no vamos a entrar mucho a detalle en eso porque no es, hay cosas más importantes en el curso de cálculo. Ajá. Entonces, eso nada más lo vamos a mencionar un poquito. Lo importante es que sepan que hay una parametrización por longitud de curva y que tiene esas aplicaciones, ¿no? En curvatura, en torsión, ¿no? Y que se pueden definir algunas cosas. Y hasta ahí le vamos a dejar, ¿vale? Porque no vamos a meternos en mucha profundidad. Simplemente vamos a definir algunas cosas. Existen, ahí se quedan, pero va a ser muy, muy por encimita nada más, ¿no? Pero para eso se necesita conocer o entender qué es una parametrización por longitud de arco, ¿sale? ¿Vale? O sea, cuando les digan, tengo una parametrización por longitud de arco, ya saben qué es lo que está pasando, ¿no? Tenía una curva que de alguna modo, o sea, lo que dicen es que el dominio, en este caso el intervalo AB, es el A es 0 y el B es la longitud de la curva. Entonces, cuando tienen una parametrización, simplemente la gamma va de cualquier intervalo de R a Rn, y cuando tienen una parametrización por longitud de curva, es porque la gamma va de 0 a la longitud de la curva, ¿sale? Y de hecho la gamma inversa, ya saben cómo está esta cosa, ¿no? Entonces, cuando les hablen por reparametrización por longitud de arco, pues existen todos estos elementos, a menos de que la gamma la escojas desde un principio como ya una parametrización por longitud de arco, ¿no? ¿Sale? Que entonces en ese caso, bueno, pero es que si te la tomas, estoy pensando, si te a ver, supongamos que la gamma te la tomas como que te da justo el intervalo. Pues es que de todas maneras, no importa, o sea, al final lo que te importa es que el intervalo lo puedas tú ajustar al tamaño de la longitud de curva. Entonces, si tú tienes una que ya está ajustado, no tiene mucho caso hacer todo esto.
pero lo puedes hacer de todas maneras. Ajá. O sea, más bien piensen que la aplicación va en el sentido de que empiezas con una parametrización que no está así y ya y transformas a una que sí está así, pero automáticamente existen la alfa y la alfa inversa y la tienes que asociar con gamma. Pero que empieces con una parametrización así, pues puede ser muy útil, ¿de acuerdo? Va, entonces, sí, creo que reparametrización es mejor que parametrización, ¿sale? Porque siempre vas a querer reparametrizar tu curva a otra que sí tenga la longitud de curva, ¿sale? Bueno, ya dije muchas cosas, entonces